inicio a este servicio dándole gracias a Dios. Voy a iniciar leyendo un salmo y después comenzamos orando por este servicio y que lo pongamos en las manos de Dios, y todos los que estén en sus hogares que lo disfruten y que lo gocen con su familia, y estaremos orando para que pronto podamos reunirnos en la iglesia para darle la honra y la gloria a nuestro Dios, que Él es el que lo merece. Pero vamos a empezar con este Salmo 67. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y regocíjense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Vamos a estar orando para iniciar el servicio. Ponemos esto en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por cuidarnos, por darnos la vida, por guardarnos, Señor. Guarda, Padre Santo, a cada uno de los que están en sus hogares, Señor. Que su corazón, Señor, esté puesto en ti, Señor. Padre Santo, que tu misericordia sea, Señor, con todos, con cada uno de los que están enfermos, Padre Santo. Pon tu mano sanadora sobre ellos, Señor, sobre aquel que no te conoce, Señor. Padre Santo, muéstrale el camino del bien. Líbralo del pecado, Señor. Líbralo de toda maldad, Señor. Guarda, Señor, a tu pueblo. Padre Santo, a cada niño que está en el hogar, Señor. Guárdalo. A cada uno de los miembros de esta iglesia. Cuídalo, Señor, y que tu corazón, Señor, esté con ellos, Padre Santo. Llénanos de tu presencia en todo momento. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Amén. ¿Cuántos hemos venido para exaltar el nombre del Señor en esta hora? Amén. Porque Él es hermoso, Él es glorioso, y es por eso que le vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Oh,
grande y poderoso. Amén. Así le queremos mi corazón, nuestra oración. Para vivir eres tú, Señor.
les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta noche una vez más. Amén. Les saludamos en el amor de Cristo. Que el Señor les bendiga. Y en esta noche quiero estarles compartiendo un tema que se trata de lo que estamos pasando en estos días. Pero en sí son pasos que debemos llevar a cabo en estos tiempos de inseguridad, en tiempos de ansiedad. Estamos viendo alrededor alrededor del mundo que hay mucha inseguridad, mucha ansiedad, mucha preocupación por lo que está sucediendo. Y nosotros como cristianos debemos hacer la diferencia. Sí, nosotros como cristianos debemos de ser una piedra para los demás. Debemos ser un lugar de apoyo para las otras personas. Las personas del mundo nos están viendo a nosotros para ver cómo es que nosotros como cristianos estamos reaccionando ante esta situación. Y bueno, de eso se trata precisamente este estudio, se podría decir, esta predicación, como usted le quiera llamar. Si usted quiere apuntar ahí o anotar por ahí, primeramente vamos a estar viendo el Evangelio de según San Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. ¿Sí? Si gustan acompañarme, voy a estar leyendo en esos versículos. Y dice, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora vamos a ir a otra cita, que es el Salmo 27. Y en este salmo, precisamente Salmo 27, nos enseña cómo nosotros, como cristianos verdaderos, seguidores de Jesucristo, debemos reaccionar cuando enfrentamos alguna tormenta. Acabamos de leer en Mateo 8, donde los discípulos estaban asustados, estaban temerosos cuando vieron aquellas grandes olas que iba a destruir su barca y a lo mejor hasta sus propias vidas lo iba a destruir. Ellos tuvieron miedo y prácticamente echaron el grito al cielo en auxilio. ¿Por qué? Porque ellos estaban con miedo, estaban temerosos, no tenían paz dentro de su vida. Y en este Salmo 27, usted va a ver el diferente lenguaje que el David, este salmo fue escrito por David, que él usó cuando él estaba pasando por una crisis. Algunos estudiosos creen que él estaba enfrentando alguna crisis nacional. Otros creen que era simplemente una crisis personal por la que estaba pasando. Usted sabe de la historia de David, de que él enfrentó a los filisteos, a Goliat. Él estuvo a cargo como rey y su hijo Absalón quería matarlo. Aún el rey Saúl lo quería matar antes de que David se convirtiera en rey. Entonces él estuvo viviendo momentos de ansiedad, momentos de preocupación. Y este Salmo 27 habla acerca de cómo él enfrentó una de estas crisis y cómo esto le ayudó para poder para poder enfrentar esta tormenta, esta situación. Entonces quiero que usted vea conmigo el Salmo 27. Vamos a estarlo viendo detalladamente en algunos versículos y voy a estar dando algunos puntos que sobresaltan de esto, ¿sí? Y vamos a ver en primer lugar es que David tuvo fe y tuvo confianza en Dios. El miedo es la emoción más típica que nosotros podemos sentir cuando enfrentamos una crisis, ¿verdad? Pero así como David,
nosotros podemos controlar ese miedo. ¿Y de qué manera? Fíjese bien cómo es que el rey David inicia o empieza este Salmo 27. Él empieza diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. Él mismo declara con sus propias palabras: Jehová es mi luz y mi salvación. Dios es mi luz y mi salvación. Ahora en estos momentos Jesucristo es nuestra luz y nuestra salvación. Y si Él está con nosotros, ¿de quién temeré? Dice. Y luego dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Usted quizás tenga su propia fortaleza, o tenga usted su confianza en, no sé, en su dinero. Pueda que usted tenga su confianza en su trabajo. Puede que usted tenga su confianza en el presidente, en algún gobernador alrededor del mundo, pero la verdad es de que nosotros, como el rey David, necesitamos tener nuestra confianza y nuestra fe plenamente en Dios. Él no dijo: yo mismo soy la luz, yo mismo soy la salvación, yo mismo soy la fortaleza de mi vida. No, al contrario, él dijo: Dios mismo es la fortaleza de mi vida, Dios mismo es la luz y la salvación. Y si Dios está con nosotros, ¿de quién debemos de temer? ¿Por qué nos debemos atemorizar? ¿Sí? Ahora, vamos a ver el contraste una vez más. En el versículo 26 podemos ver donde los discípulos estaban temerosos. Ellos tenían miedo. Y aquí dice: Él les dijo: ¿por qué teméis? Jesús mismo le dice a los discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La fe de ellos estaba demasiado baja. No tenían su confianza, no tenían su fe en Dios. ¿Sí? Y Jesús les hace esta pregunta: ¿por qué tienen miedo? Si yo estoy con ustedes, yo voy en la barca con ustedes, ¿para qué van a tener miedo ustedes? Tengan confianza, tengan fe en mí. Y entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ahora veamos el versículo 2, Salmo 27. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y el versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque se levante guerra alrededor de nosotros, que si usted ha escuchado las noticias, muchos presidentes, muchos doctores aún han dicho que estamos enfrentando una guerra, estamos en una guerra contra este virus. Y pues la verdad es de que nosotros estamos rodeados por este enemigo, pero nuestra confianza, nuestra fe, nuevamente les repito, tiene que estar puesta en Dios nada más, en Jesucristo, quien llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Amén. Ahora vamos a estar viendo en Mateo capítulo 10, versículo 28. Jesucristo está hablando a quién debemos nosotros temer en realidad. No debemos de tener miedo a esta enfermedad, no debemos de tener miedo al virus, no debemos tener miedo ni siquiera ni a la muerte. Lo que sí debemos de tener miedo es a Dios. Sí. Y el versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el único que hace eso es Dios. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, si nosotros no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, si nosotros solamente estamos huyendo de Dios y no queremos abrir nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, entonces Dios mismo, a través de nuestras propias acciones, porque Dios es un Dios justo, tiene que hacer que nuestra alma sea destruida y que vaya al infierno. Y yo no quiero que usted vaya, que yo no quiero que a usted le pase eso. Así que nosotros tenemos que no tener miedo al virus, a lo que está a nuestro alrededor. Debemos tener miedo al Dios justo, al Dios que ahorita Él es misericordioso. Él ahorita nos está dando la oportunidad para que nos acerquemos a Él.
David estuvo confiado plenamente en el Señor, aun cuando quizá no entendía por qué estaba sucediendo esto alrededor de él. Aún en medio de la crisis, nosotros tenemos que tener nuestra confianza plenamente en el Señor. Aunque no entendamos lo que está sucediendo alrededor de nosotros, aunque estemos escuchando diferentes rumores, no debemos distraernos por eso. Debemos tener nuestra confianza y nuestra fe plenamente en nuestro Dios y Salvador. Amén. Ahora vamos a ir al siguiente punto, que es reverencia. Y ahí vamos a leer en Salmo 27, versículos 4 al 7. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Estas fueron las palabras de David enfrentando esta situación. Cuando los problemas quieran apoderarse de ti, permite que Dios se apodere de tus problemas. Déjeme repito eso una vez más. Cuando los problemas quieran apoderarse de usted, permita que Dios se apodere de su problema. Reconoce el poder de Dios y descansa en el Señor. Y cuando nosotros adoramos al Señor, eso es lo que nosotros le estamos diciendo a Dios. Dios, mi confianza, mi fe está en ti. Y yo estoy demostrando mi reverencia ante Dios al postrarme ante Él, alzando mis manos, cantándole, adorándole. Nosotros estamos reconociendo que Dios es grande y Dios todopoderoso. Ahora, la adoración nos recuerda que Dios es nuestra luz y salvación y que Él está en control. Amén. Dios está en control. Job y su esposa estaban apoderados por una tragedia que sucedió. Pero Job respondió postrándose y adorando a Dios. Quiero que vaya conmigo a Job, capítulo 1, versículo 20 al 22, y vamos a estar viendo estos versículos. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este Job, aún a pesar de la tragedia que él estuvo enfrentando, él no le echó la culpa a Dios. Él no pecó. Él, al contrario, estuvo adorando a Dios, estuvo exaltando el nombre de Dios, estuvo alabando a Dios, porque él reconoció que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, aunque él no lo entendía qué era lo que estaba sucediendo, pero él decía, Dios tiene mi vida en sus manos, Dios está en control, Dios es Rey soberano y Él sabe lo que está haciendo. Y nosotros, de esta misma manera, nosotros también debemos adorar a Dios en medio de cualquier problema, en medio de cualquier tormenta. David buscó a Dios. Vamos a ver una vez más el versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Esto es lo que voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso era lo que el rey David buscaba. Él buscaba estar en la presencia de Dios todos los días de su vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Él quería estar en la casa de Dios, él quería estar en la presencia de Dios, porque él sabía que en la presencia de Dios él podía recibir esa paz que necesitaba para su alma. Ahora, esto nos indica de que David ganó su batalla aún antes de pelearlas.
David, a través de su anhelo al estar en la casa de Dios, él ganó sus batallas. ¿Por qué? Porque porque su mirada, su confianza, su fe no estaba puesta en el problema, no estaba puesta en la situación. Más bien, él estaba más concentrado en estar en la presencia de Dios. Él quería estar en la presencia de Dios. Eso era lo que más él anhelaba, y eso es lo que nosotros el día de hoy, en el tiempo que usted está pasando en su casa, debería de aprovechar para buscar de la presencia de Dios. Busque de la presencia de Dios. Las pruebas nos demuestran que la vida es impredecible, y la mejor preparación es buscando a Dios en oración, en lectura y adorando a Dios cada día. La oración, ¿es la oración su primer auxilio o es su último recurso? Me pregunta para usted. ¿Es la oración su primer auxilio? Así como usted le marca 911 para que vaya en cualquier emergencia, ¿es el 911 su primer auxilio o prefiere, voy a buscar de la manera para resolver esta emergencia y a ver, ya después, por último, entonces marco el 911? ¿Verdad que no hace eso? No, usted llama a los primeros auxilios, 911. Usted marca, ¿por qué? Porque usted desea que alguien le ayude en ese momento, que alguien esté ahí en ese momento. Nosotros debemos de buscar a Dios en medio de esta situación, buscarle a Él, clamarle a Él, humillarnos delante de Él, orando, leyendo, adorándole, ayunando, haciendo todo esto, no tanto como un ritual, sino porque en realidad queremos buscar de la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, los discípulos hicieron lo correcto de venir a Él, y me regreso una vez más a Mateo, a la historia de los discípulos enfrentando la tormenta. Ellos hicieron lo correcto en venir a Jesús para pedirle ayuda, pero lo hicieron por miedo a la tormenta y no porque ellos deseaban buscar a Jesús. Ellos dejaron hasta el último momento, cuando las olas estaban por encima, fue cuando ellos buscaron a Jesús. Pero yo que ellos, bueno, me hubiera a lo mejor quedado ahí dormido con Jesús. Pero esto lo digo a lo mejor en forma de broma, pero en realidad el apóstol Juan, él siempre quiso estar recostado en el pecho de Jesús. ¿Por qué? Porque él amaba a Jesús. Entonces, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier tormenta, debemos estar cerca de la presencia de Dios. Cerca de la presencia de Él es donde nosotros recibiremos fortaleza, recibiremos esperanza, recibiremos hasta la paciencia que muchas veces a muchos de nosotros nos hace falta. Pero eso, la única manera en que nosotros podemos encontrar eso es a través de buscando de la presencia de Dios. En Marcos capítulo 4, versículo 38, fíjese bien. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, como que ellos estaban diciendo, ¿acaso no te importamos? Y yo creo que muchas personas en estos días están preguntándose eso mismo. ¿Acaso no le importamos a Dios? No, que Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia, que Dios nos ama, Dios ama a todos, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Pero en realidad nosotros no entendemos de que nosotros mismos, por causa del pecado que está alrededor de nosotros, eso es lo que en realidad es el virus que está matando a esta humanidad, que nos está matando a nosotros. Y nosotros queremos echarle la culpa a Dios. Queremos buscar una excusa para decir, esto es culpa de Dios, cuando nosotros es por nuestra culpa que estamos enfrentando esta situación. Ahora, el siguiente punto es la obediencia. Y vamos a estar leyendo el versículo 8 al 12. Salmo 27, versículo 8 al 12. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí.
no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Ahora, algo que nosotros podemos aprender a hacer de estos versículos del 8 al 12 es de que nosotros debemos obedecer. Nosotros debemos de obedecer a la voz de Dios, al clamor de Dios. Dios está llamando nuestra atención. Dios quiere llamar nuestra atención, quiere captar nuestra atención. Los problemas pueden amplificar la voz de Dios más que cualquier otra cosa. Dios usó la crisis para amplificar su voz, para que David pudiera escuchar mejor a Dios por causa de lo que él estaba enfrentando. Ahora, ¿en qué momento escuchamos más la voz de Dios de nuestros padres? ¿En qué momento? Si usted es padre de familia, usted no me dejará mentir, pero normalmente cuando usted anda bien con su hijo, usted le habla muy apacible, muy calmado, ¿verdad? Muy tranquilo. Pero ya cuando, digamos, ve el peligro, cuando usted ve que su hijo está en peligro, algo está mal en él, usted empieza a gritar y empieza a querer llamarle la atención de una manera u otra. Y algo que debemos nosotros entender es de que Dios sigue hablando. Él habló desde el principio, a través de su voz fue que todo el mundo fue creado. Todo el universo fue creado a través de su palabra, de su voz. Pero nosotros como humanos hemos cerrado nuestros oídos a la voz de Dios. Y hemos esperado hasta llegar a este punto donde estamos viviendo un tiempo de emergencia, digamos, donde nosotros solamente estamos distraídos por el entretenimiento, por diferentes cosas alrededor de nosotros y estamos ignorando por completo la voz de Dios. Y Dios nos está llamando la atención, nos está gritando y diciendo, oigan, están en peligro, sus vidas están en peligro, necesitan que buscar de mí. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos puede salvar. Él es la luz, Él es nuestra salvación. Pero si nosotros lo estamos ignorando, lo estamos poniendo a un lado, entonces ¿cómo nosotros esperamos que Dios escuche nuestras oraciones? ¿Sí? Ahora un autor, un escritor, C.S. Lewis, dijo, Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Es usted un sordo? ¿Acaso usted está pasando por alguna situación que usted le ha querido echar la culpa a Dios? Dios está llamando nuestra atención para que volvamos a Él, para que le busquemos a Él de todo corazón. Ahora, ¿qué es lo que Dios le ha estado gritando a través de esta crisis? Estamos enfrentando decisiones cada día y algo que debemos elegir es poner a un lado, como dije anteriormente, el entretenimiento para buscar el rostro de Dios. Deje a un lado el Facebook, deje a un lado el Twitter, deje a un lado Instagram, deje a un lado su celular y enciérrese y busque de la presencia de Dios. Aproveche estos momentos que literalmente están encerrados y busquemos la presencia de Dios. Sí. La tormenta le demostró a los discípulos su debilidad. La tormenta le demostró a los discípulos la debilidad, lo que les hacía falta. Así que era la falta de fe. Ellos tenían temor y les faltaba fe. Esta tormenta está haciendo que aún a nosotros los cristianos estemos, digamos, pensando en qué es lo que nos falta, en qué es lo que le estamos fallando a Dios. Nos hace reflexionar
a que nos estemos preparando para la segunda venida de Jesucristo, a que estemos preparados para nuestra propia muerte, porque no sabemos si viviremos el siguiente día, pero necesitamos estar preparados delante de Dios. Amén. Ahora el siguiente punto, el número 4, es expectativa. Vamos a estar leyendo versículos 13 al 14. Sí, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. David esperaba que Dios hiciera algo aún en medio de la prueba. ¿Has encomendado este tiempo difícil a Dios? ¿Esperas ver la bondad de Dios en medio de todo? Hay un Dios que está apasionadamente interesado en ti, y Él sabe lo que se siente sufrir. Él vio morir a su propio Hijo Jesucristo. Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores. Jesús es nuestra salvación. Él lo demostró a través de su resurrección. Si no conoces a Jesucristo, ven el día de hoy y acepta a Jesucristo como tu Salvador. En Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesús le menciona a los discípulos y les dice, aún antes de que ocurriera la tormenta, Él les dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús ya tenía en su mente lo que iba a pasar en el futuro. Dios es un Dios omnisciente, Él conoce todas las cosas, Él sabe lo que va a suceder el día de mañana. Nosotros no sabemos qué es lo que vamos a enfrentar al día de mañana, pero lo que sí es cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, cuando nosotros empezamos a reverenciar a Dios, cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, nosotros vamos a empezar a tener una expectativa de algo grande que va a ocurrir, que va a suceder. Y si no es en esta vida, va a ser en la vida eterna. Pero nosotros tenemos que buscar de Dios para poder tener esa expectativa. Si no conoces a Jesucristo, yo quiero hacerte una invitación para que lo aceptes hoy como tu Rey y como tu Salvador. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco, mi Dios, que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Hoy entrego mi vida, entrego mi alma a ti, entrego mi corazón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo creo que tú resucitaste al tercer día. Y yo creo en que un día tú vendrás nuevamente por aquellos que te aman y que te buscan de corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.